La diabetología surgió en Francia en el siglo XIX con el doctor Apollinaire Bouchardat. El doctor Bouchardat se dio cuenta de que a falta de medicinas para tratar la diabetes, porque aún no se descubría la insulina ni los antidiabéticos orales, tenía que ofrecer algo que fuera algo más que las medicinas, porque medicinas no había. Y se dedicó a aprender de nutrición. Allí nace la diabetología cuando este distinguido médico se percató de que había algo más que la enseñanza de la medicina, que la práctica clínica para poder atender la diabetes. Joslin, sin embargo, reconoció que la insulina no era un medicamento milagroso. Y el director actual de la clínica, en una entrevista reciente que le apareció en Lancet, señalaba que Joslin fue un pionero, pero era un hombre listo que se dio cuenta que la insulina no era suficiente para curar la diabetes. Nuestra experiencia clínica lo confirma. En la práctica clínica hay personas que usan medicamentos avanzados, insulina, tienen medidores de glucosa, medidores continuos, medidores transdérmicos, y evolucionan y tienen complicaciones y se mueren de diabetes como se morían las personas antes de que hubiera medicinas. La insulina no basta para curar la diabetes. Sin embargo, un personaje fundamental en el campo de la diabetes, desconocido por muchas personas, pero formidable y que explicaremos por qué lo es, el doctor Michael Berger, lo cuestionó y señalaba que el jinete no es el médico, sino que es el paciente. La persona con diabetes conduce su enfermedad y para conducir su enfermedad también tiene que enfrentar su vida. Y el campo de la diabetología implica la necesidad de conocer a la persona. A partir del 2006, nosotros iniciamos impartiendo un diplomado en diabetología que ahora se convierte en un diplomado en diabetología y educación para el autocuidado y el apoyo en diabetes. ¿Y por qué se convirtió en las dos cosas? Porque la educación es parte del tratamiento. La educación es parte del tratamiento y las decisiones que las personas con diabetes toman al recibir educación estructurada influyen en el tratamiento, igual que el tratamiento modifica la conducta de las personas. Llevamos con este año 17 años impartiendo este diplomado en el que hemos tenido el privilegio de contar con alumnos de todas las entidades federativas de México. Hemos tenido alumnos de Estados Unidos, de España, de la República Dominicana, de El Salvador, de Guatemala, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Argentina. Nos hemos extendido en este proceso educativo en todo el continente americano y a veces hemos salido de él. Hay dos enfoques entonces en la diabetología, la que se orienta exclusivamente al uso de fármacos o a la que es multidisciplinaria, disruptiva e innovadora. ¿Cuál de las dos será mejor? El enfoque que nosotros tenemos ha demostrado ser el mejor y en el diplomado vamos a explicarles por qué y les vamos a dar las herramientas para entender esta situación. En el 2019 publicamos el libro de texto de diabetes por invitación de la editorial Springer. Este libro tiene 64 capítulos y es un libro que difiere en 180 grados a lo que se presenta en los libros de texto. Tiene una sección sobre la magnitud del problema, desde la epidemiología hasta los aspectos sociales, otros capítulos sobre diagnóstico, clasificación y la fisiopatología de la diabetes tipo 1, tipo 2, de la diabetes gestacional. Tiene una serie de capítulos sobre el manejo de la diabetes en África, en Estados Unidos, en Asia. Otros capítulos sobre recursos para el apoyo como la educación en diabetes,
sobre nutrición, sobre diabetes sin salud mental, capítulos obviamente sobre tratamiento farmacológico que incluyen los antidiabéticos tradicionales, la metformina, las sulfonilureas, las glitazonas, y los novedosos, como los análogos de GLP-1 y los bloqueadores de SGLT2. Capítulos sobre factores de riesgo cardiovascular, por supuesto, incluyendo hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemia, obesidad. Capítulos sobre complicaciones agudas, sobre complicaciones crónicas, el manejo de la diabetes en niños, en el embarazo, en la edad avanzada, y nuevos enfoques terapéuticos o terapias no probadas, como la medicina tradicional, el uso de herbolaria, toda la vida por haber. No se había publicado un libro. Este es el verdadero campo de la diabetología. La diabetología existe en el momento que un médico, una enfermera, una nutrióloga se enfrenta a la necesidad de atender la diabetes en la clínica, en el consultorio, en el hospital, en el campo de la salud pública. ¿Qué ha pasado con este libro? Nada más en lo que respecta a las descargas digitales que ustedes pueden encontrar si se van a la página de Springer. En el 2019 se hicieron 39,669 consultas, a pesar de que el libro salió oficialmente a la venta en agosto de ese año. En el 2020, en medio de la pandemia de COVID, hubo 74,000 descargas. En el 2021, 56,331. En el 2022, 45,672. Hasta la fecha, y si se van a la página de Springer, en una ruedita pequeña se señala que hasta el final del año pasado, el libro había sido consultado por 211,000 personas. Hasta donde yo sé, esto no había ocurrido jamás con un libro de diabetes. El libro, obviamente, para ser una obra multidisciplinaria, tuvo la participación de alrededor de 200 médicos, nutriólogas, educadores, psicólogos y especialistas en diferentes campos, incluyendo la cirugía vascular periférica, la podiatría, la dermatología, de 5 continentes. Solamente faltó que alguien aceptara participar en Australia, pero hay distinguidísimas autoridades allí con las que ya habíamos tenido contacto, habíamos establecido amistad en muchos casos y creamos nuevos vínculos a raíz de esta obra. Este es el verdadero enfoque de la diabetología. La justificación entonces para que haya diabetología nace de la realidad de que las personas que hasta la fecha atienden la diabetes carecen de tiempo, no están en el campo clínico correcto o no tienen la capacidad, de la información, la preparación adecuada para resolver todos los retos que plantea la atención de la diabetes. Sin embargo, sigue habiendo resistencia, sigue habiendo inercia clínica. Hace algunos años, por ejemplo, en una de las revistas de la ADA, se presentaron los resultados de una encuesta en la que les preguntaron a un grupo de endocrinólogos de Estados Unidos si estaban de acuerdo en que faltaran endocrinólogos. Como pueden ustedes observar, el 37% estuvieron muy en desacuerdo. El 39% estuvieron en desacuerdo. O sea, casi el 80% de ellos decían que no faltaban endocrinólogos en Estados Unidos. El 11% estaban en una posición neutral, el 9% sí estaban de acuerdo, 1 de cada 10, y solo el 2% estaba totalmente de acuerdo en que faltaban endocrinólogos en Estados Unidos en términos generales. Les preguntaron también si estaban de acuerdo en que hubiera una subespecialidad de diabetología. El 37% dijeron que no hacía falta que hubiera diabetólogos. El 22% estaban en una posición neutral. El 17% sí estaba de acuerdo en que hubiera una especialidad en diabetología.
y el 12% estaban totalmente de acuerdo, pero un 10%, uno de cada 10 endocrinólogos decía que no se necesitaban más endocrinólogos, pero que hubiera una subespecialidad en diabetología. Sin embargo, la realidad de las cosas en Estados Unidos es la siguiente. El 85% de las personas con diabetes en Estados Unidos son atendidas por los médicos generales, por los médicos familiares o por los internistas. Cuando son enviados con especialistas, los pacientes generalmente ocurre para que les den tratamiento con insulina, con fármacos innovadores, para ponerles una microinfusora o un medidor continuo de glucosa. Sin embargo, la carga, la demanda de trabajo en los médicos generales de Estados Unidos es muy parecida a la de los médicos generales en México y en otros países, y no pueden ofrecer atención de calidad. Entonces se hace referencia de los pacientes pasan con otros médicos, esto genera demoras, genera a veces renuncia a continuar el manejo porque el paciente no tiene tiempo, no tiene dinero para seguirse atendiendo. Hay un problema allí, hay un cuello de botella y hay una deficiencia en la capacitación. Esta transparencia se publicó hace algunos años en la revista de la Sociedad General de Medicina Interna de Estados Unidos, y aquí vemos dónde está la atención de la diabetes. Podemos observar que la proporción abrumadora del manejo está en el consultorio de atención ambulatoria, está en la práctica ambulatoria del médico general, del médico internista. El 30% de la atención de la diabetes está en el consultorio del especialista, y más abajo está el manejo en el hospital y después en el servicio de urgencias. Si vemos específicamente la diabetes, podemos observar que el 15% de las personas con diabetes se atienden en los consultorios de los médicos generales. En Estados Unidos, el 4% de las personas con diabetes son atendidas por especialistas. Una cantidad menor, alrededor del 2.5%, se atienden en las clínicas de los hospitales y alrededor del 1% son atendidas en los servicios de urgencias. Esta es la realidad del manejo de la diabetes en Estados Unidos. Esta es la realidad de la atención de la diabetes en todo el mundo. La resolución del problema, por lo tanto, está en la atención primaria, y en el diplomado explicamos detenidamente cuáles son los objetivos de la atención primaria y cómo se imparte atención primaria, ya sea uno médico general, sea uno internista o especialista. Los médicos de atención primaria dan alrededor de 14 consultas al año, y estas consultas al año se deben a que el médico de atención primaria tiene que cubrir con los atributos de esa actividad. Y recordaremos que el médico de atención primaria tiene la oportunidad del primer contacto, la atención de enfermedades agudas, el manejo de enfermedades crónicas, actividades incluso paliativas y de apoyo en situaciones terminales. Los especialistas, en cambio, dan alrededor de 5 consultas por un año a la misma persona. Las clínicas de hospital dan 2 consultas y media por año, y los servicios de urgencias dan menos de 1 consulta en un año. Esta es la realidad. El campo de batalla, la trinchera entonces de la diabetes está en la atención primaria. Y aunque en este diplomado tenemos un extraordinario especialista que describe y que actualiza sobre el manejo en el hospital, sumamente importante, el objetivo principal del diplomado es darles fortalezas y darles la capacidad de atender la diabetes en el consultorio. Hablando del campo de los endocrinólogos en Estados Unidos, puede ser que en otros lugares sea diferente, se encontró
que menos de la mitad de los pacientes que ellos atienden tienen diabetes. Y esto se debe a una discrepancia entre el número de personas con diabetes y la escasez de endocrinólogos, porque hay pocos programas de endocrinología, porque muchos endocrinólogos están ocupados en actividades de enseñanza y de investigación, y porque el número de endocrinólogos que en Estados Unidos se están jubilando, se está retirando, es mayor que los que están ingresando. Hay problemas de incentivo económico y desaliento en general. Y esto no está planteado por enemigos de los endocrinólogos, sino por un grupo de endocrinólogos que publicaron esto en la revista de la... En conclusión, se necesitaría en Estados Unidos que hubiera más endocrinólogos o especialistas en diabetes para enfrentar el aumento de la enfermedad. En Estados Unidos la diabetes dio un brinco tremendo con la llegada del siglo XXI. Tan solo en el 2015 se calculaba que ya había más de 30 millones de personas con diabetes. Esto creó presiones de demanda y también creó el problema de la comorbilidad al que hacíamos referencia, el hecho de que las personas con diabetes llegan con otros problemas de salud que requieren atención en ese momento. En estas conclusiones se señala entonces que en el 2015 en Estados Unidos había 4,841 endocrinólogos, 15 endocrinólogos por millón de habitantes. Tomando en cuenta el número de personas con diabetes que en ese momento había en Estados Unidos, cada endocrinólogo tendría que atender a 6,259 pacientes. Tomando en cuenta que cada persona con diabetes recibiera 4 consultas, pues representarían 30,000, el equivalente de 30,000 consultas en el año. Pero considerando lo que les comentaba, que solo un porcentaje menor del 100% de los endocrinólogos atienden personas con diabetes, cada uno de ellos debería de atender a 9,483 pacientes. Les corresponderían 9,483 pacientes a cada uno de ellos. ¿Qué está pasando entonces? Ha habido en Estados Unidos un viraje en el grupo de especialistas que está atendiendo la diabetes. Esto se publicó en JAMA de Cardiología hace 3 años y aquí podemos observar que en la actualidad los especialistas que más atienden diabetes en Estados Unidos son los cardiólogos. ¿Por qué? Porque hay casi 23,000 cardiólogos en ese país. Ya no eran 4,800 endocrinólogos, eran 7,800 casi, 7,500 nefrólogos, para casi 2 millones de personas con diabetes recién diagnosticada. Entonces, por especialidad, le corresponde a los cardiólogos atender 81 personas, por la cantidad que son, a los endocrinólogos 238 nuevos, y a los nefrólogos 240. Con el enfoque tradicional, esto no se puede. La conclusión a la que llegaron estos autores es que faltan programas de capacitación en diabetes en Estados Unidos y que entre las actividades de enseñanza e investigación y las actividades personales, las prioridades de cada médico, quedaba poco tiempo para atender personas con diabetes. Hay una reducción, como les comenté, en el interés por la endocrinología, y por el otro lado, los médicos generales no están capacitados, mandan muchos pacientes a los especialistas porque no saben aplicarles insulina, ni tienen tiempo para resolver las necesidades adicionales de las personas con diabetes. Cuando se publicó este artículo, y hasta donde yo sé hasta la fecha, en Estados Unidos había 2 programas de diabetólogos. Solamente 2. Para un país con más de 30 millones de personas con diabetes. ¿Qué propusieron estos autores? La solución era, en primer lugar, reconocer la realidad. La diabetes los rebasó y aprovechar las oportunidades. Y dijeron y propusieron en el 2018 que se
crearan programas de capacitación en diabetes, incluyendo diplomados. 12 años después de que nosotros comenzamos en Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que hacían falta programas de diabetología. Y por eso hemos tenido alumnos de Estados Unidos. Una de ellas, una doctora que trabaja en la clínica Joslin. Es necesario capacitar a los médicos generales y a los internistas para atender una enfermedad que verán en su práctica muchas veces y todos los días. Aumentar la cantidad de profesionales especializados, la calidad de la atención primaria y crear redes de apoyo que cubran todas las necesidades de las personas con diabetes. Y las necesidades de las personas con diabetes no se limitan al uso de medicamentos. El enfoque de la diabetología, por lo tanto, tiene el objetivo de capacitar médicos y profesionales de salud con interés específico en la diabetes para convertirse en expertos a través de la adquisición de competencias que apoyen y mejoren su desempeño. Esto lo publicaron unos médicos de Holanda, de un país formidable en cuanto a su sistema de salud, y señalaron que las capacidades y las competencias profesionales que debería de adquirir un médico para ser experto en diabetología. Las veremos enseguida. Lo que sí les podemos decir es que llevamos ya un tiempo recorrido que esperamos cristalizar en este año para crear no solo el diplomado, sino la especialidad en diabetología, para otorgar un título que certifique a la persona que se haya formado como especialista en diabetología. ¿Cuáles serían entonces las competencias profesionales de un especialista en diabetología? Poder tratar la diabetes tipo 1, poder impartir educación para el autocuidado y el apoyo en diabetes, incluyendo aprender a contar carbohidratos, atender niños y adolescentes con diabetes, que están aumentando muchísimo. En esta semana se publicó un artículo en una de las revistas de JAMA en donde se calcula que en Estados Unidos ha habido un aumento del 60% al cabo de 20 años en la cantidad de niños y adolescentes con diabetes. El especialista en diabetología debe ser capaz de vigilar el embarazo de una mujer con diabetes tipo 2, sobre todo, o en las mujeres que planean embarazarse teniendo diabetes. El especialista en diabetología también debe ser capaz de tratar y de diagnosticar las enfermedades cardiovasculares o la enfermedad arterial periférica, de tratar a adolescentes o adultos jóvenes con diabetes tipo 2 o síndrome metabólico o fenotipos poco frecuentes, personas con diabetes a causa de intervenciones quirúrgicas, de tratar el pie diabético o la neuropatía dolorosa, la retinopatía, la nefropatía diabética, personas con factores de riesgo que no se hubieran podido controlar, con hipoglucemia repetida, con neuropatía diabética y no solo con neuropatía periférica, sino cardiovascular o autonómica visceral. El especialista en diabetología debe ser capaz de aprovechar la tecnología para el control y el tratamiento, incluyendo el automonitoreo de glucosa capilar, el monitoreo continuo, la infusión de insulina y la cirugía bariátrica, y de atender al paciente hospitalizado en el transoperatorio, en el control glucémico de la persona hospitalizada que no reciba manejo quirúrgico, o de los casos con hiperglucemia y enfermedades agudas ocasionadas por el estrés de un evento cardiovascular o de un problema traumatológico. El especialista en diabetología, entonces, debe seguir los principios de la medicina basada en evidencia, de ser capaz de implementar guías que mejoren el manejo de la diabetes. Ya veremos en el diplomado la realidad de las guías clínicas, de dirigir, de convertirse en líder de otros médicos y profesionales de la salud y de iniciar proyectos para mejorar la calidad de la atención de la diabetes. En estos años hemos tenido la oportunidad de establecer varios programas de diabetes a niveles institucionales de todo el país y a niveles estatales en Hidalgo, en Tlaxcala, regionales en Tamaulipas, y es nuestro objetivo
nuestro objetivo, nuestra meta, seguir extendiéndonos en ese sentido. En conclusión, el especialista en diabetología es el educador de médicos y profesionales de la salud. Es la persona que puede ayudar a construir una red de líderes que atiendan la diabetes y es una persona consciente de que el avance en la información médica tiene en la actualidad un nivel sin precedentes y que es indispensable mantenerse actualizado. Nuestro modelo de enseñanza integrada, entonces, es el siguiente. Este diplomado consta de 9 módulos que, como ustedes pueden ver, incluyen una introducción para explicar cuáles son los requisitos, de qué forma se va a llevar el programa, una sección sobre principios del manejo en la que explicamos la historia del manejo de la diabetes, la historia de las clínicas de diabetes y los modelos exitosos, los programas exitosos para tratar la diabetes de todo el mundo. Nos hemos dedicado a esto, tenemos comunicación, interacción con muchos de los líderes de los programas más famosos y en el diplomado se explica el ABC y todas las demás letras del manejo de la diabetes en la clínica. Tenemos capítulos sobre epidemiología, diagnóstico y fisiopatología. Tenemos presentaciones sobre síndrome metabólico y obesidad, sobre tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico, complicaciones agudas, crónicas y el manejo en poblaciones específicas. Como ya les comenté, el diplomado tiene alcance nacional e internacional, tiene el apoyo y la coordinación de una persona que ha estado durante más de 10 años con nosotros en estas actividades. Cuenta con información constante y actualizada sobre el manejo de la diabetes. Hay cosas nuevas, hay cosas muy recientes y hay cosas que están por venir de las que nosotros ya hemos sido informados. Hay una valoración individual, tiene un aval institucional y se actualiza y busca la mejora continua. En esto consiste el diplomado. ¿Cómo nos comparamos, por ejemplo? El año pasado se anunció un curso de competencias en enfermedades crónicas no transmisibles que impartió uno de los institutos nacionales de salud. Duraba 5 meses y tenía 4 semanas sobre dislipidemias, 4 semanas sobre hipertensión, 4 semanas sobre diabetes y 5 semanas sobre obesidad. El formato era hacer preguntas a unos expertos, recibir una videoconferencia y una evaluación que no incluía lo que el título del programa, no analizaba las competencias profesionales. Nuestro diplomado también tiene 5 meses, incluye 21 sesiones, pero aquí en lugar de 5 temas, de 4 temas, perdón, hay 40 temas. Y ofrece apoyo continuo y evaluaciones personales. Este es el programa. El 3 de marzo iniciaremos con el programa propedéutico y la metodología que nos hará a favor de presentar la licenciada en Educación en Diabetes y psicóloga Beatriz Rangel y el licenciado Víctor Yáñez. El 10 de marzo yo voy a hablar de los principios del manejo, incluyendo lo que es la atención centrada en el paciente, el uso de la medicina basada en evidencia en el campo de la diabetes, las guías clínicas sobre diabetes, los resultados intermedios y finales de la atención de la diabetes y la calidad de la atención de la diabetes. El 17 de marzo, la doctora Yolanda Méndez, que es internista y tiene la especialidad de nutrición clínica, va a hablar de la homeostasis de glucosa, de metabolismo intermedio, y el grupo de investigadores del doctor Miguel Cruz de la Unidad de Bioquímica del Centro Médico Nacional nos hacen favor de hablar todos los años sobre la biología molecular de la diabetes. El 24 de marzo vamos a revisar la epidemiología, los criterios diagnósticos y la clasificación de la diabetes. El 31 de marzo vamos a ver los tipos de la fisiopatología de
la diabetes tipo 1, de la diabetes tipo 2, de la diabetes gestacional y de las complicaciones crónicas. El 14 de abril, porque el 7 de abril es Semana Santa, el doctor Jaime Carranza Madrigal nos hará favor de hablar sobre síndrome metabólico y el doctor Luis Zurita Macías Valadez va a hablar sobre obesidad. El doctor Luis Zurita es un brillante cirujano bariatra, muy activo, muy productivo y con resultados extraordinarios. El doctor Zurita adquirió esta especialidad en Canadá y verdaderamente es un especialista formidable. El 21 de abril, pues tenemos que hablar en detalle sobre educación para el autocuidado de apoyo de diabetes y sobre las estrategias educativas. El 28 de abril, la doctora Jacqueline Cortés Morelos, presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, nos hará favor de hablar sobre salud mental y diabetes. Y el doctor Reyesaro Valencia nos va a hablar sobre problemas de ciclos circadianos y trastornos del sueño. El doctor Reyesaro Valencia es uno de los especialistas más reconocidos en fisiología y fisiopatología de los trastornos del sueño. Un verdadero especialista en este campo que es muy importante y que tiene relación con el control de la diabetes y de los trastornos metabólicos. El 5 de mayo, la doctora Gabriela Calderón va a hablar sobre nutrición en diabetes. El 12 de mayo, la doctora Verónica Sánchez Muñoz, especialista en medicina del ejercicio, va a hablar sobre actividad física y ejercicio y su implementación en el mundo real. 19 de mayo, el doctor Arturo Rojas Rosaldo y el doctor Ángel González Romero nos harán favor de describir el tratamiento farmacológico de la diabetes, incluyendo los fármacos tradicionales como la metformina, las sulfonilureas y las glitazonas, los fármacos de transición como los inhibidores de DPP4, los antidiabéticos parenterales como los análogos de GLP-1 pero aquí debe ser los bloqueadores de SGLT2. El 26 de mayo hablaremos sobre el uso de insulina, vamos a hablar de esquemas, vamos a hablar de tipos de insulinas tradicionales, de análogos actuales, de los análogos que están por venir. Este año va a aparecer un análogo de acción ultra rápida ya en México y me imagino que en América Latina. Y el 2 de junio tenemos una sesión muy importante porque será con los alumnos, con las personas que participen en este diplomado para presentar casos clínicos de cada uno de ellos y discutirlos. El 9 de junio se hablará de las complicaciones agudas. Yo comenzaré hablando de las complicaciones como hipoglucemia, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar y acidosis láctica. El doctor Asisclo Villagómez, que fue presidente de la Sociedad de Medicina Interna, de la Sociedad de Medicina Crítica y presidente de los dos consejos correspondientes, va a hablar sobre manejo en pacientes hospitalizados, en urgencias y en estado crítico, en pretrans y postoperatorio. Y el doctor Alejandro Macías Hernández, uno de los especialistas en infectología más reconocidos en México por sus intervenciones y sus comentarios durante la pandemia de COVID, nos hará favor de hablar sobre las complicaciones infecciosas de la diabetes. El 16 de junio, la doctora Rosa María Díaz Romero y sus colaboradores hablarán sobre enfermedad dental. La doctora Rosa María es doctora en ciencias, pero especialista en odontología. Y el doctor Efraín Mendoza Austria hablará sobre complicaciones oftalmológicas. El 23 de junio, el doctor Ángel Lee, especialista en neurocirugía, va a hablar sobre neuropatías por diabetes. La doctora Adriana Miranda, especialista en dermatología, va a hablar sobre complicaciones dermatológicas. Y el doctor Osvaldo González Larrivier, especialista en reumatología, va a hablar sobre complicaciones osteoarticulares, que puede parecer raro o extraño hablar de ellas, pero como se comentará o como se explicará en la sesión correspondiente, son muy frecuentes en personas con diabetes y están relacionadas con los trastornos de la glucosa en huesos, en articulaciones, en tendones y en esta parte del organismo. El 30 de junio
se hablará de complicaciones cardiovasculares, incluyendo enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. El 7 de julio se hablará sobre el manejo podológico del pie diabético por una licenciada en podología, por una persona que se preparó profesionalmente como podóloga, y por el doctor José Contreras Ruiz, uno de los mejores especialistas en el cuidado de heridas. El doctor Contreras hasta hace poco era el jefe de la clínica de heridas y de estomas del Hospital Manuel G. González. Actualmente vive y trabaja en un rincón extraordinario de nuestro país, pero desde allí sigue activo, sigue atendiendo estos problemas. José fue el primer presidente de la Asociación Mexicana para el Manejo de las Heridas. El 14 de julio hablaremos de enfermedad renal y diabetes. Hablaremos sobre lo que está por aparecer en el manejo de la enfermedad renal y diabetes. Tan pronto como la semana próxima, el doctor Salvador Gaviño hablará sobre las complicaciones ginecológicas, sobre la vida de las mujeres con diabetes. Y el doctor Mauricio Schroeder, especialista en urología, va a hablar sobre las complicaciones urológicas, que también es un campo muy importante que abarca la infección de vías urinarias, la vejiga neurogénica, la disfunción eréctil, la disfunción sexual femenina. Temas importantes que aparecen todo el tiempo en la práctica. El 21 de julio hablaremos sobre diabetes en poblaciones específicas, con la participación del doctor Enrique Vega Montes, ginecólogo y educador en diabetes, el doctor Roberto Hamilton, especialista en endocrinología pediátrica, que hablará sobre diabetes en niños y adolescentes, y su servidor, que va a hablar sobre diabetes en geriatría, porque tenemos experiencia clínica, tenemos contacto con algunos de los mejores geriatras del mundo, literalmente, y hemos publicado sobre el tema. El 28 de julio, el diplomado terminará de la mejor manera como podría terminar, con otra sesión interactiva en el que revisaremos algunos de los proyectos que los alumnos desarrollan. En conclusión, les agradezco haber estado aquí y les queremos decir que en el desarrollo de estos diplomados hemos mirado cuidadosamente lo que funciona. Y como se publicó hace unos años en la revista inglesa de diabetes, lo que funciona en la educación continua en este campo es que el alumno esté satisfecho con el método educativo, que el programa sea de calidad, que los ponentes tengan el conocimiento adecuado, tengan la experiencia que nosotros les hemos mostrado aquí, y que logremos cambiar la práctica clínica de las personas que reciben nuestros programas.